Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER. Esta tarde me da muchísimo gusto saludar a toda la audiencia en este último programa del año de este 2022 y también, por supuesto, me da gusto saludar y darle una cordial bienvenida al historiador David Guerrero, compañero investigador del INER, que nos acompañará esta tarde. Qué gusto compartir contigo estos micrófonos virtuales, David. Ivette, estimados amigos, amigas, qué bueno que nos sintonizan en esta última oportunidad, transmisión, colaboración entre Radio Educación y nuestro instituto, a propósito además de unas muy buenas noticias que les traemos. Así es, en un momento más platicaremos de esas buenas noticias. Y para cerrar esta temporada, este 2022, con este programa que tanto nos gusta hacer y compartir con ustedes, Historia Viva, pues tenemos una invitada muy especial. Se trata de la etnohistoriadora Aquetzali Nayeli Mora Jiménez, quien fue reconocida con el Premio Especial 500 Años Conquista y Resistencia Indígena en 2021. Este premio es convocado por la Secretaría de Cultura. Ya en un momento más platicaremos y daremos más detalles sobre de qué trata. Y bueno, cuya tesis ahora, bueno, que es ganadora, ya forma parte de la biblioteca del INER. Mucho gusto, Aquetzali, bienvenida. Hola, mucho gusto, Ivette. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos ya listísimos para conversar con la autora de lo que ahora ya es el libro La Cañada Oaxaqueña, pero antes de entrar a esos detalles, vamos a descubrir un poco más sobre quién es nuestra invitada de hoy y en un momento más continuamos. Aquetzali Nayeli Mora Jiménez es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudiante de la maestría en antropología de la UNAM. Ha participado en el rescate de archivos históricos de los estados de Puebla y Oaxaca como parte del proyecto Geografía Histórica de la Mixteca Baja, Toponimia y Espacio Político del siglo VIII al XVIII, coordinado por la antropóloga e historiadora Laura Rodríguez Cano, investigadora y profesora de la ENA. Su texto más reciente es Una historia poco explorada, vestigios arqueológicos en poblaciones mixtecas de la Sierra Cuicateca, publicado en la revista Ichantecolotl del CIESAS. Fue ganadora del primer lugar del Premio Especial 500 Años de Conquista y Resistencia Indígena, convocado por la Secretaría de Cultura a través de sus Institutos Nacionales de Antropología e Historia y Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Después de escuchar la semblanza de la etnohistoriadora Aquetzali Mora, continuamos en Historia Viva y les recordamos que nos pueden seguir en esta transmisión a través también de Facebook, de Twitter, tanto de Radio Educación como del INER. Por supuesto, un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través del 1060 de AM, del 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México, o a quienes nos escuchan a través de algunas de las estaciones que se unen a esta señal en algún punto de México. Hoy enviamos un saludo especial al 107.9 de FM de Mérida, Yucatán, a la señal de Coculcán. Bueno, David, ahora sí, empezamos con este programa. ¿Qué te parece si para iniciar nos cuentas del origen y objetivo de este concurso, este Premio Especial 500 Años Conquista y Resistencia Indígena, convocado en 2021 y bueno, el contexto de sus resultados?
Así es, muchísimas gracias, Ivette. Efectivamente, el libro que hoy comentamos es resultado, producto de una convocatoria emitida en 2021 a propósito de la rememoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, pero con un giro por lo demás interesante. No son los 500 años de la conquista, sino también, si bien es cierto y es innegable, forma parte de un proceso de conquista militar y espiritual, también desde otro enfoque es la mirada hacia 5 siglos atrás de subsistencia, de resistencia y de lucha por las identidades indígenas. Entonces, en este contexto, nos da muchísimo gusto, como comentábamos en principio, anunciar al público la edición de una serie de obras ganadoras de este concurso de 500 años, 1521, 2021, por supuesto. Y pues, desde luego, tenemos a una de las invitadas cuyo trabajo tan interesante, tan enriquecedor y con una nueva perspectiva, pues nos trae aquí a cuento en esta charla la tarde de hoy. Así es, pues Aquetzali es nuestra invitada, nuevamente bienvenida. Bellísimo el nombre de Aquetzali, significa, es de origen náhuatl, su nombre significa el de pluma hermosa en el agua. De pluma hermosa en el agua, ese es su significado, si no me equivoco, Aquetzali. Y bueno, felicitarte, por supuesto, por haber sido ganadora de este primer lugar del concurso Premio Especial 500 años, Conquista y Resistencia Indígena. Y bueno, ahora sí, comparte con nuestra audiencia cuáles son tus impresiones al recibir este premio, y no solamente el premio, sino que esto se ha convertido ya en publicada tu tesis como un libro que forma parte ya de la biblioteca del INER. Adelante, Quetzali. De nuevo, muchas gracias, Ivette. También un gusto, David, saludarlos por acá. Me siento muy emocionada en primer lugar por el premio ya el año pasado que lo recibimos, y ahora al ver la tesis ya publicada es aún más grande la satisfacción. La verdad, pues no lo esperaba, y sobre todo porque al salir de la licenciatura llega a ser bastante complicado poder publicar la tesis. Entonces, para mí en este momento, pues es un gran logro haber llegado a este momento, y también porque, pues en algún momento cuando decidí postular mi tesis para el premio, creí que sería algo complicado poder obtener el reconocimiento, sobre todo porque me enfoco en una zona que está un poco alejada del centro de México. Entonces estoy muy orgullosa y feliz de que haya sido reconocida con este galardón. Estoy segura, Aquetzali, que para muchos graduados, pues esto significa un sueño, ¿no? El haber empezado tu vida profesional ganando tu tesis de licenciatura, este premio, y bueno, enseguida, pues haber sido publicada, pues ya como tu primera obra en una institución, pues especializada y tan importante como el INER. Pero cuéntanos, Aquetzali, ¿cómo surgió, cómo se originó tu trabajo? ¿Por qué elegiste este tema? ¿Cómo desarrollaste también la investigación? Y bueno, y si alguna vez pensaste que este estudio sería de tal importancia para formar parte de la historiografía de nuestro país. Bueno, creo que comenzaré con lo último. La verdad, no lo esperaba, no pensé que pudiera tener este reconocimiento, y creo que respecto al desarrollo de la investigación, pues todo surgió de un interés muy personal. En un principio estaba orientada hacia otros temas, pero en algún momento me fui alejando de ellos porque noté que eran ya cuestiones que estaban algo trabajadas o que se enfocaban en ciertas zonas de las que ya se tiene un poco más de información. Entonces fue cuando decidí mirar hacia otras partes, y bueno, mi familia es originaria de uno de los pueblos de esta zona, entonces eso me llevó a regresar de alguna forma a esos orígenes y recordar las historias que me contaban de pequeña, y pues a partir de ello empezar a cuestionarme sobre qué se conocía de la región, si también habían habitado poblaciones en tiempos prehispánicos, cómo había sido el desarrollo de la región a lo largo del tiempo. Y pues eso fue lo que me llevó a empezar a investigar un poco sobre la zona, a indagar más al respecto y
así pude notar que existían pocas investigaciones sobre su historia y fue lo que me motivó principalmente a empezar con la investigación. Ya de ahí comencé a hacer tanto trabajo en campo como en archivos tanto nacionales como locales y a obtener la información y en conjunto de, bueno, juntar diferentes fuentes para poder entender la compleja dinámica de las regiones. Y fue así que a partir de las narraciones míticas, la toponimia, los mapas, recorridos en la comunidad y recopilación de narraciones, pude entender esta compleja dinámica y acercarme poco a poco a las historias de estas comunidades. Y bueno, creo que también debo reconocer que pues fue un trabajo que no realicé yo sola, sino que conté con el apoyo de muchísimas personas para poder realizarlo. Que tanto mi directora de tesis como las personas de las distintas comunidades, mi familia, amigos y compañeros de la ENA, mi pareja me apoyaron a lo largo de todos estos años para poder llevar a cabo este trabajo y que sin ellos no se habría podido lograr. Quetzali, cuéntanos más acerca del contenido de tu tesis. ¿Qué te parece si nos empiezas a describir en principio cómo es la región de La Cañada? Para quienes no conocemos esta zona, digo, México es bellísimo, tiene tantos espacios bioculturales impresionantes por visitar, pero pues si no lo conocemos, cuéntanos cómo es La Cañada, cuál es toda esta descripción que tú destacas y bueno, circunscribes en tu investigación. Sí, bueno, creo que justamente con esto comienzo la discusión en la tesis de que hablar de, a veces dividir en este caso al Estado en regionalizaciones oculta mucho tras de sí. Y en este caso, al hablar de La Cañada, no se puede percibir toda la enorme riqueza y diversidad que hay dentro de la zona, que para empezar, bueno, como en el título ya lo mencioné, es una región multiétnica donde habitan una gran diversidad de grupos que han convivido desde hace muchos años y que además de esta diversidad lingüística también hay una diversidad geográfica, pues no solamente es el espacio propiamente de La Cañada, sino que también están las sierras y su diversidad de microclimas, las diferencias económicas, las lingüísticas. Entonces es en conjunto una zona tan compleja. Entonces dentro de la investigación justamente empiezo describiendo esta enorme diversidad que alberga tanto geográfica como étnica, lingüística, para posteriormente poder discutir un poco qué tan conveniente es o no hablar de microrregiones. Y creo que al final considero que es resulta adecuado para hablar de la región en términos generales, porque justo a pesar de todas estas diferencias que menciono, existen muchas conexiones, muchas relaciones entre estas comunidades que a veces pueden ser muy distintas en algunos aspectos. Entonces, esto es lo que permite hablar de una región más allá de lo geográfico, lo étnico. Estas relaciones a lo largo del tiempo también permiten hablar de La Cañada, pero sin embargo, al momento de hablar como de cuestiones más específicas de ciertos grupos, consideré más adecuado retomar una propuesta de subdivisión en microrregiones que se planteó a finales del siglo pasado por el gobierno del estado, la cual divide a la región en 3 microrregiones, que son la Sierra Cuicateca, la Sierra Mazateca y la Cañada Mazateco-Cuicateca, y que esta se basa también en estas cuestiones, en tratar de delimitar a grandes rasgos a partir de la diversidad geográfica, los grupos étnicos mayoritarios que se encuentran. Y bueno, creo que aún queda mucho por investigar en torno también a esta propuesta, pero pues espero que también futuras investigaciones puedan contribuir más a esta definición para poder entender justamente a esta compleja región que termina siendo muy vasta y que a veces de una manera tan general no se puede abordar. Quetzali, hablando de estos grupos étnicos que mencionas, regresando al contenido de tu libro en el cual abordas esta compleja historia que ya nos mencionabas, tú particularizas en 3 grupos étnicos que han poblado la región de La Cañada desde tiempos antiguos. Cuéntanos acerca de estos grupos referidos, sus características. Sí, bueno, dentro de la región Cañada, que bueno, es el espacio más amplio en el que me enfoco, habitan más grupos étnicos. Están los cuicatecos, mixtecos, ixcatecos, nahuas, chinantecos y mazatecos, además de las poblaciones mestizas, y algunos
otras poblaciones extranjeras, bueno, sí, personas extranjeras que llegaron en años recientes. En el caso específico de la Sierra Cuicateca, que es en la microrregión en la que me enfoco, habita principalmente el grupo cuicateco, que es mayoría, pero también se encuentran 2 comunidades chinantecas, 3 mixtecas y una mazateca. De todas estas, yo estuve trabajando con 2 poblaciones mixtecas, que son Cuyamecalco y Santana, y con la población mazateca de Chiquihuitlán. Elegí estas 3 poblaciones justo porque el trabajo dentro de las comunidades y tanto la consulta de los archivos me llevó a notar que no podía tratarlas de manera aislada y que a pesar de que fueran grupos étnicos distintos, estuvieron muy relacionados. No es mucho lo que se sabe sobre su pasado, pero esta documentación y estas distintas visitas a las comunidades me permitieron conocer todas estas relaciones que han mantenido, desde haber habitado espacios muy similares hasta haber estado relacionados en lo político durante la época de la colonia, pasar a ser Chiquihuitlán cabecera y Cuyamecalco y Santana sus sujetos, y todo este posterior desarrollo que fueron transitando de manera conjunta hasta que conformaron municipios distintos, pero que aún así se han seguido relacionando de distintas maneras a través de matrimonios, de festividades, en distintos momentos, ¿no? Y en los cuales también las relaciones han podido ser buenas de alguna forma para las comunidades, pero también conflictivas en ciertos momentos, sobre todo por cuestiones de la propiedad de la tierra que se han ido alejando, pero que justamente este mismo análisis permitió notar todas estas interrelaciones y que a pesar de ser grupos distintos tenían que verse en conjunto para entender la dinámica de la región. Oaxaca es uno de los estados más diversos en nuestro país. Esta diversidad y esta riqueza natural con la que cuenta, pues da pie a esta diversidad cultural, diversidad de etnias que tiene el estado. David, esta información que plantea Quetzali, que son nuevas investigaciones, es uno de los criterios por los cuales se eligen este tipo de premios, es decir, el poder complementar la historiografía de México con información que de alguna forma, bueno, ha ido faltando. Digo, México es enorme en cuanto a historia, entonces imposible que los historiadores puedan abarcar justamente toda la historia de nuestro país. Así es, como tú bien indicas, Ivette, como a Quetzali ha subrayado ya en sus comentarios iniciales, esta región que ella estudia, la Cañada Oaxaqueña, no la entidad Oaxaca, sino una parte de esta entidad, nos da cuenta de una diversidad enorme, pues el hecho de que en una misma región convivan 3 o grupos étnicos mayoritarios, digamos, y que además también haya presencia de otros tantos, como ella señala, cuicatecos, mazatecos, mixtecos, y para uno que es un ente urbano en Ciudad de México, ¿cómo distinguir a un cuicateco de un mazateco, de un mixteco? Siendo que mestizos e indígenas compartimos muchas veces muchos rasgos, los identificamos básicamente por la lengua, porque hablan y no los entendemos, aunque ellos sí nos entienden a nosotros y sí se comunican con nosotros, pero no somos capaces de distinguir, por lo menos así a ojo vista. Muy probablemente a Quetzali sí, por supuesto, pero a un cuicateco, de un mazateco, de un mixteco es difícil. Y una virtud que tiene el libro de Quetzali Mora Jiménez es que al tratarse de una tesis de licenciatura, resulta una maravilla de trabajo porque su trabajo es muy sólido. Recurrió a fuentes documentales, a fuentes de archivo, a entrevistas, visitó los lugares, consultó diversa documentación para intentar reconstruir a lo largo del tiempo la configuración de una región muy compleja por la diversidad de grupos étnicos que a través del tiempo se fueron
asentando, vinculando, reuniendo en pueblos que a su vez regulaban a otras entidades. Es extraordinaria el resultado que Aquetzali ha conseguido en este trabajo, y vuelvo a insistir, es un mérito que se trate de una tesis de licenciatura, porque el esfuerzo que la persona, la tesista, la profesionista pone en empeño, las cosas que ella no tenía claras, las tuvo que poner en claro, y además nos deja a los lectores un camino ya trazado, pues. Es decir, ella se pregunta cómo se configuran estos pueblos antes del siglo XVI, antes de la llegada de la conquista militar española, y nos remite al tiempo prehispánico, y luego nos hace transitar al mundo colonial con su serie de transformaciones que inciden, y gradualmente es como si viéramos un tejido en diversas capas, y ella te va explicando en cada capa qué resulta, qué aportación, qué contribución, para entender finalmente este cuadro final tan complejo. A mí me parece una maravilla que este tipo de trabajo se den a conocer. El título no creo que sea de mensaje subliminal para los lectores, porque de entrada es un título muy serio, muy específico, La Cañada Oaxaqueña, pero ya que comienzas a mirar el libro te das cuenta que en realidad es una obra general que condensa el saber de esta extraordinaria profesionista en una región de estudio muy particular, pero te da la visión de conjunto, y eso se agradece enormemente. Pues qué maravillosa forma de describir, David, esta obra de Aquetzali Mora. Como bien dices, y creo que la palabra clave está en, es sí, un trabajo de investigación de tesis, pero es una obra sólida. Y eso también como lectores lo agradecemos, que existan estas obras sólidas en las cuales podamos conocer información, además con el respaldo de una institución y el reconocimiento de una institución tan importante como ya lo he dicho, que es el INERM. ¿Y qué les parece si ahora sí, para conocer más acerca de la obra de este libro de nuestra invitada, Aquetzali Mora, titulado La Cañada Oaxaqueña, región multiétnica con un pasado compartido? Escuchamos esta cápsula y también vemos esta cápsula que ha preparado el equipo de producción, y continuamos en un momento más aquí en Historia Viva. Hablar de Oaxaca implica hacer referencia a la enorme diversidad de sus regiones, manifiesta no solo en su rica geografía, sino también en su pluralidad social. La presencia de una gran cantidad de grupos, étnica, cultural, política, económica y lingüísticamente distintos, crea dentro del Estado una compleja dinámica aún por estudiar. Tal es el caso de La Cañada, región prácticamente desconocida, a pesar de su gran valía para el entendimiento del pasado de los grupos indígenas del Estado, y en particular de los que habitan la zona noroeste. En esa región interactuaron desde tiempos antiguos mazatecos, mixtecos y cuicatecos, grupos bien diferenciados en determinados aspectos, pero bastante similares como resultado de esta larga convivencia. La investigación de La Cañada Oaxaqueña surgió para aproximarse a comprender el pasado y el destino de las poblaciones que habitaban más allá del centro de México y de los valles centrales del estado oaxaqueño, desde la época prehispánica y hasta el virreinato. Y responde a la pregunta central sobre la configuración sociocultural y territorial de una porción de la Sierra Cuicateca. El libro La Cañada Oaxaqueña, región multiétnica con un pasado compartido, de Aquetzali Nayeli Mora Jiménez, fue ganador del primer lugar del concurso Premio Especial 500 años, Conquista y Resistencia Indígena, convocado en el marco de las conmemoraciones de 2021, Año de la Independencia y de la Grandeza de México. El estudio de La Cañada Oaxaqueña
facilitó la comprensión del complejo desarrollo de la microrregión e hizo posible corroborar que durante el periodo prehispánico las poblaciones se establecieron en 2 sitios, los primeros ubicados cerca del Río Grande o Santo Domingo y los segundos en cerros cercanos a sus actuales cabeceras. Estos espacios fueron habitados en diferentes temporalidades y su ocupación pudo estar orientada al control tanto de los recursos del área como de las poblaciones de los alrededores. Por medio de diversos documentos del periodo virreinal, se estableció la forma en que tanto Chiquihuitlán como Cuyamecalco y Santa Ana se transformaron a partir de las distintas políticas virreinales implementadas en la región. Además, se pudo trabajar con materiales inéditos, los cuales contenían valiosos datos sobre estos pueblos y el medio geográfico. Además, el libro de Aquetzalí Mora se enriqueció con el trabajo etnográfico de recopilación de narraciones, cuyos testimonios ayudaron a entender el pasado de estas poblaciones y posibilitaron el conocimiento de aspectos muchas veces no registrados en la documentación alfabética. La investigación etnohistórica permite acceder desde distintas aristas a una microrregión sobre la cual existen múltiples interrogantes y ofrece valiosa información para el entendimiento del pasado de los grupos indígenas oaxaqueños y en particular de los que se localizan al noreste del estado. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este ha sido ya en este tercer año que llevamos de programa dedicados a ser un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas, siempre dándole voz a estos personajes y estos protagonistas y hombres y mujeres protagonistas de nuestra historia, del pasado y del presente. En esta emisión tenemos como invitada a Quetzalí Mora. Ella es autora del libro La Cañada Oaxaqueña, región multiétnica con un pasado compartido, del cual escuchamos un poco más a profundidad acerca del contenido de este libro. Y hablábamos antes de ir al corte a Quetzalí, algunas semejanzas desarrolladas en el tiempo entre estas etnias que ya has descrito y mencionado, pero ¿qué otras diferencias y semejanzas podrías tú describir que encontraste durante tu investigación y bueno, que han terminado en este libro para poder pues entender más de esta diversidad étnica de la región de la Cañada en Oaxaca? Sí, bueno, creo que en este punto me falta aún mucho por investigar, ahondar más respecto al tema, pero creo que en el trabajo que estuve realizando, algunas de las principales semejanzas que pude notar estaban relacionadas sobre todo a ciertas concepciones que se tienen en torno al territorio, a los seres que la habitan, también en algunas festividades que llegan a ser muy similares, aunque ya son celebraciones específicamente católicas, pero que se notan como ciertas semejanzas también en cómo las realizan estas comunidades, en ciertas asociaciones también con su cosmovisión, y también en otras, los tipos de alimentos que se consumen, en las formas del trabajo, el tequio, entre otras cuestiones de su vida cotidiana. En cuanto a las diferencias, pues también creo que hay muchas y que a veces quizás son las que más saltan en algunos momentos, que creo que pues una de las principales es el uso de la lengua, que la vitalidad es distinta ya en estas comunidades. En el caso de Chiquihuitlán, que habla mazateco, la lengua aún tiene vitalidad, es hablada por muchas personas, sobre todo como de 30, 40 años hasta personas de la tercera edad, todavía la siguen utilizando, pero en el caso de las poblaciones mixtecas, esta se ha ido perdiendo, ya solo los adultos mayores la hablan, que es algo muy similar a lo que pasa con los cuicatecos, que también la lengua se ha estado perdiendo, ya hay poblaciones donde quedan 2 o 3 hablantes de cuicateco, con excepción de una comunidad en la que estuve, de Santa María Tlalistac, donde también me comentaban que ahí la vitalidad todavía es grande y que inclusive los niños siguen hablando el cuicateco.
pero es muy diferente en el caso de las otras comunidades cuicatecas. Otra de las cuestiones es el tipo de propiedad, puesto que hay poblaciones que son mayoritariamente la propiedad de la tierra es comunal, en otras es ya pasada a ser ejidal, en otras es privada. Entonces esto también ha traído conflictos entre ellos también por diferenciar en este uso de la tierra. Y bueno, finalmente creo que otra de las cuestiones que pude observar durante el trabajo es el tipo de actividades, que mientras hay también poblaciones donde el trabajo agrícola es la principal actividad para subsistencia, hay otras donde ya esta actividad ha sido desplazada por la ganadería y bueno, y también conviven con otras actividades como la producción de aguardiente y de café. Que son justamente esta diversidad cultural y de en sí mismas, ¿no? Dentro de política económica, sus organizaciones, lo que les da esta diferencia. Pero también creo que algo importante, Quetzalí, es conocer estas diferencias de cosmovisión, ¿no? Que tiene cada etnia. Particularmente en tu libro sobre la cañada oaxaqueña, hace referencia hacia los mitos que ya mencionabas un poco al inicio del programa y la toponimia, ¿no? Con dos aspectos muy importantes para desentrañar esta cultura, sus tradiciones, su lenguaje, entre otras características que, bueno, ya nos desarrollabas hace un momento. Pero estos elementos, ¿qué más podríamos ahondar que quieras destacar de tu investigación, Quetzalí? Sí, creo que al no haber tantas fuentes escritas sobre la región, tanto las narraciones míticas como la recopilación de topónimos fueron de gran relevancia dentro de la investigación, ya que aportaron valiosos datos que permitieron complementar la información que encontré en documentación colonial. Bueno, en el caso específico de los mitos, fueron muy importantes porque ya al hacer un análisis de las narraciones que me contaron diversas personas de las comunidades, pude notar que varios de los sitios que se mencionan en estos mitos fundacionales están asociados a ciertos asentamientos prehispánicos, lo cual complementaba la información que ya había obtenido a partir del registro de ciertos lugares en la documentación colonial y que justamente estaban asociados a lugares importantes durante la colonia y que también debieron haber tenido alguna relevancia durante tiempos prehispánicos y que además permitió entender como los posibles cambios de asentamientos, cómo se pudieron haber trasladado las comunidades y que a veces se menciona dentro de la documentación colonial, pero en otras ocasiones no se dice nada. Sin embargo, los mitos están hablando de estos cambios y al ir uno a estos lugares, justamente puede observar que hay vestigios de asentamientos prehispánicos tanto en la parte baja de las poblaciones como en las zonas altas, muy cerca de las actuales comunidades. Entonces, esta fue una de los mayores aportes que pude obtener gracias al análisis de la mitología. Por otro lado, en cuanto a la toponimia, también aportó información sobre estos sitios prehispánicos, sobre el pasado de la región, pero no solo sobre esto, sino sobre cómo las poblaciones en sus distintas lenguas, tanto en cuicateco como en mazateco y mixteco, concibían a su entorno, cómo lo definían, las conceptualizaciones que se hacían sobre ello, y también sobre las otras poblaciones, puesto que estos nombres no solo refieren a ciertos sitios tanto del presente como del pasado, sino también a las poblaciones con las que conviven. Entonces esto enriqueció muchísimo la investigación porque permitió notar justamente estas relaciones y todo lo que la toponimia y la mitología podían aportar al análisis de la documentación y que creo que si no se hubiera considerado hubieran quedado en algún momento muchas lagunas o cuestiones sin entender, pero que sin embargo al recurrir a este análisis se pudo obtener cierta información sobre algunos lugares y bueno, por eso es que considero que tanto la toponimia como los mitos son relevantes para poder entender tanto el pasado como el presente de las poblaciones. Claro, y lo importante también, bueno, todo el trabajo en campo que hiciste, la importancia de los testimonios de las personas, bueno, lo importante de mantener vivas las lenguas, ¿no? México es uno de los países en el mundo que más diversidad también de lenguas tiene y derivadas, ¿no? Entonces, el mantener
vivas estas lenguas, el pensar siquiera que algunas están literal en peligro de extinción o ya extintas prácticamente en todo el país, no solamente en Oaxaca, por supuesto, tan importante que es mantener estos testimonios, ¿no? Y las lenguas, y bueno, toda esta información que tú fuiste compilando. David, en ese sentido, ¿cómo ha sido con ustedes también esta nueva valoración, ¿no? De incorporar nuevos documentos, nuevas publicaciones, considerar nuevas editoriales, digamos, para nuevos contenidos, para el INER, estos títulos que, bueno, se han integrado de los ganadores del premio 500 años. ¿Cuáles son justamente las motivaciones de esta expansión editorial de temáticas y, bueno, de estas novedades, como decías al inicio? Muchas gracias, Ivette. Como las personas tendrán presente, nuestro instituto comenzó en sus orígenes en 1953. El próximo año andaremos cumpliendo y recordando 7 décadas de trabajo incansable por parte de nuestro instituto, con diversas colaboraciones a través de las generaciones y de las personas que han tenido a su cargo esta dirección. En principio se publicaba obra para la recuperación de la memoria relacionada con la Revolución Mexicana. Ese era el propósito esencial, central, y lo que tenemos posteriormente hacia 2006 es una ampliación de los alcances, de los objetivos, de los propósitos de nuestro instituto. Ya no se trataba solamente de la Revolución Mexicana como proceso fundamental del México contemporáneo. La perspectiva se amplió para comprender las grandes transformaciones de nuestro país. Grandes transformaciones cuyos centros, en principio clásicos, se ubican en la independencia, la reforma liberal, la Revolución Mexicana, actualmente la serie de transformaciones y de procesos de apertura democrática durante el siglo XX, pero desde luego, con motivo de esta conmemoración importante, trascendental, 500 años de la caída de una ciudad emblemática, significativa, pero también el punto de inicio de una transformación de las poblaciones, de las comunidades originarias residentes en lo que es actualmente el territorio mexicano. Para comprender eso, por supuesto, no te puedes quedar en el periodo 1800, 2020, tienes que ir hacia atrás, porque la historia y a Quetzalí, además, uniendo, fusionando la etnología con la historia, se vuelve una etnohistoriadora, es como un historiador puesto con un radiador doble, pues tiene una doble mirada, un doble acercamiento, lo cual se agradece mucho y contribuye precisamente con este enfoque del instituto, no quedarnos atrás, sino ir hacia los antecedentes sin importar, digamos, una demarcación temporal. Finalmente se trata de comprender la realidad tan diversa de nuestro país en la actualidad. Y bueno, no hay que dejar de apuntar y señalar que en la producción de esta nueva obra académica que esperamos sea del interés de todo el mundo, también tuvimos una muy importante colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde luego con el auspicio fundamental de la Secretaría de Economía. Claro, es súper importante, ¿no? Este trabajo también interinstitucional, esta vinculación que se tiene, porque finalmente son temas transversales que necesitan del apoyo y la colaboración entre instituciones para que se puedan mantener. Quetzalí, ¿cuáles son los temas, bueno, los temas de la cañada y de tus estudios? Pues bueno, tal vez no los podríamos abarcar en esta hora, pero ¿cuáles son las aportaciones que tú considerarías destacar de la historiografía que tienes, que nos has compartido en tu libro y hacia dónde vas a continuar tu formación académica? Sí, bueno, creo que aún queda muchísimo por investigar en la zona.
creo que para empezar espero que el estudio que realicé contribuya a tener un mejor entendimiento de los grupos que habitan en la región y que considero que muchas veces son dejados de lado como si no hubieran formado parte de todos los procesos que ocurrieron en la región y que también obviamente se vieron afectados por todos los movimientos, los sucesos desde fuera, pero también desde dentro hubo estas modificaciones hacia afuera. Entonces creo que algo importante a lo que contribuye es a poder mostrar también cómo fue el desarrollo de la región y cómo esto impactó hacia otras zonas y cómo estas zonas pudieron haber impactado. Creo que sí, falta mucho por indagar, ¿no? La documentación no dice mucho al respecto. Quizá un estudio más amplio pueda aportar nuevos datos, pero tan solo de las relaciones, cómo es que llegaron los mixtecos, cómo es que llegaron los mazatecos a habitar esta zona, desde la mixteca que está un poco más alejada, creo que pues a lo largo del estudio trato de presentar algunas propuestas sobre la posible llegada. Falta muchísimo por investigar, como ya lo he dicho, pero creo que es justo estas propuestas que buscan entender la dinámica de la región, aportar y mostrar cómo dentro de la zona también hubo una dinámica compleja dentro de la época prehispánica. Hubo varias poblaciones, hay sitios enormes que son poco conocidos, que aquí brevemente se les trata, ¿no? Se trata de aportar una posible... el posible uso de los espacios, ¿no? Cómo se pudieron haber instalado durante tiempos prehispánicos los diferentes espacios en los que pudieron haber habitado. Pero pues ahí falta mucho por decir por parte de la arqueología, porque no soy arqueóloga, no puedo investigar más de esos sitios, más allá de los recorridos que justamente estuvieron asociados a estos documentos coloniales, pero creo que puede abrir las puertas llevar hacia allá otras investigaciones arqueológicas, históricas, antropológicas, para poder conocer más sobre el pasado de la región, y creo que no solo sobre el pasado, sino también sobre su presente, porque pues algo importante es que estas poblaciones siguen vivas, ¿no? Y que tienen muchísimos intereses, muchísimas problemáticas. Entonces hacen falta trabajos que también reconozcan esta diversidad, tanto en el presente como en el pasado, y que creo que algo muy importante es que justamente las comunidades tienen el interés en colaborar, y que pues quienes estemos interesados en conocer y acercarnos a la región, pues podamos trabajar de manera conjunta con ellos. Entonces, pues creo que sí es lo principal, que espero que pues la investigación pueda aportar a este conocimiento y pues que abra el camino para pues nuevas investigaciones en conjunto con las comunidades. Aprovechar justamente esta oportunidad de poder estar en relación con estas comunidades y poder contar su historia del pasado, que bueno, lo hemos dicho, para poder entender nuestro presente necesitamos necesariamente conocer y ir deshilando, ¿no?, nuestro pasado. David, esta investigación que se convierte en libro de Aquetzali Mora, puede ser también una propuesta, digamos, un modelo a seguir, que otros investigadores también puedan inspirarse como para hacer, digamos, investigaciones similares en otras regiones de México? Sí, bueno, desde luego el trabajo de Aquetzali se inscribe en una tendencia de especialidad y microespecialidad por parte de diversas disciplinas arqueológicas, etnológicas, históricas, sociológicas, lo que vemos es la mirada institucional reparando en las mejores producciones. Hay muchas producciones. Las revistas académicas tienen constantemente avances análogos a este esfuerzo tan impresionante por parte de Aquetzali Mora. Lo importante y lo interesante aquí consiste en vincular este talento, esta dedicación por parte de una profesionista que atendió una convocatoria que resultó ganadora, instituciones que se encargaron de llevar a la realidad esa tesis con un alcance limitado
hacia un público mayor, tanto en su versión impresa como ganadores, porque hay menciones honoríficas que tienen también su libro, pero únicamente en versión electrónica. Tener esa posibilidad extraordinaria creo que nos abre una nueva perspectiva. Y como bien señaló en su intervención a Quetzali, no se trata solamente de ver la conformación de una región a través del tiempo para mostrar la diversidad de la región oaxaqueña, pero también de nuestro país en su conjunto, ver también los conflictos internos que tienen las comunidades, porque eso nos permite explicar diferentes intereses y agencias en la configuración de regiones tan complejas, porque es una región donde lo que más abundan son los cerros, y cada microrregión te da una identidad muy diferente. Es muy enriquecedor tener este material con nosotros. Pues es una excelente forma de cerrar el año, de cerrar este 2022, mostrando este tipo de trabajo como el que nos muestra, nos trae y nos presenta a Quetzali Mora, el cual me imagino que está disponible en la página del INER, iner.gov.mx, ahí lo pueden encontrar. La Cañada Oaxaqueña, región multiétnica con un pasado compartido. Y bueno, David, como menciono, pues es una excelente oportunidad de cerrar este programa con nuevos bríos, con nuevas visiones para un 2023, con muchas otras historias, temas, investigaciones, investigadores, investigadoras que hacen posible en conjunto realizar este programa Historia Viva. Y de esta forma cerramos esta última emisión de este 2022, agradeciendo a Quetzali Mora. A Quetzali, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme hablar un poco acerca de este trabajo. Y bueno, también quisiera agradecer a las personas que me han apoyado para este trabajo, a todos los que me apoyaron, mi directora, familia, amigos, a las comunidades que sin ellas no se habría hecho nada, y pues también al instituto por todo el apoyo que se me brindó desde la obtención del reconocimiento hasta llegar hoy a la publicación de la tesis, la paciencia para la edición. Muchas gracias porque sí, su apoyo fue el que hizo posible que hoy esté publicada esta tesis. Perfecto, pues felicidades a Quetzali y seguir adelante con las investigaciones. David, muchísimas gracias por compartir nuevamente los micrófonos en esta emisión, en esta última emisión 2022, y pues nos encontramos en el próximo año. Muchísimas gracias a Quetzali, Ivette, a todas las amigas y amigos que nos escuchan. Es un placer y desde luego tenemos más que ofrecerles en 2023. Así es, de todo corazón les deseamos un próspero inicio, un gran inicio de 2023 con lo mejor y más alto bienestar para todos. Feliz 2023, muchísimas gracias a quienes nos han seguido todo el año, los esperamos el próximo 2023 y muchas gracias también por supuesto al equipo de producción de tanto del INER como de Radio Educación que hacen posible Historia Viva, la voz del pueblo de México. Mi nombre es Ivette Mota y los esperamos el 2023. Hasta la próxima. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México.